tema de actualidad. Oiga, y el transporte capitalino no lo maneja absolutamente nadie. Uno, cuando venía para el canal, me encontré con un bárbaro. Yo iba en un taxi y ese bárbaro, el SITP, pues se le atravesó al pobre taxista y le dañó el carro. Ese conductor del SITP, placas BER 251, se bajó todo agresivo. Y entonces ellos dicen, no, el seguro paga todos esos daños de esa tartana, fue el término. De modo que muy mal, muy mal. La pregunta es, ole, ¿y quién le pone, quién hace responsable a estos personajes? Bueno. ¿Quién es el superior jerárquico? Sí, pero no aparecen, doctor Horacio. Bueno, doctor Horacio, una pregunta simple. Mencióneme, incluyendo a María Rosa Lazo de la Vega, 5 mujeres muy importantes en la gesta independentista de estos países, de la Gran Colombia. Son muchas, empezando por las esposas de nuestros próceres. Fuera de eso, el aspecto relacionado con el tema de que estamos celebrando el bicentenario, es decir, la batalla de Boyacá, que se completan 200 años, pero la batalla de Boyacá fue apenas un episodio de una cadena de episodios antecedentes que fueron la lucha de los comuneros, en que estaba Galán, que fue descuartizado, en municipios donde él era líder, le colocaban una pierna en un poste de la luz, o en un árbol de la plaza principal, en otros le colocaban una pierna, en otro le ponían un brazo, en otro le ponían fragmentos de su cuerpo, y ese fue uno de los causas desencadenantes o que más precipitó descontento contra el imperio español del momento. Fuera de eso tenemos Policarpa Salabarrieta, tenemos a Manuela Santos, tenemos a la Obregón, a muchas damas importantísimas que desgraciadamente, como tenemos una historia machista, una historia escrita por los hombres y no por las mujeres, solamente los altamente especializados, con esos listados enormes de 100, 200, 500, qué sé yo, de mujeres que ofrendaron su sangre, su vida, sus hijos, todos sus saberes y todo en beneficio de la libertad. El 17 de agosto muy importante desde luego, pero también hubo un 20 de julio, hubo un memorial de agravios de Camilo Torres, hubo una traducción de los derechos del del famoso Antonio Nariño, una de las grandes víctimas del imperio español, sufrió más de 10 años de cárcel, y un autor decía hermosamente que a Bolívar se le debe la libertad, a Santander la independencia y a Nariño el concepto de patria. La cosa sentimental y afectiva con Colombia está absorbida principalmente por los sufrimientos estremecedores que padeció Antonio Nariño en defensa de la libertad. Y como tenemos, como le digo, una historia escrita por hombres, se olvida a veces destacar la presentación protagónica de la mujer, y no solamente como combatiente, sino cuidando heridos, alimentando las tropas, fuera de eso colaborando mucho en varios aspectos, levantando María Rosa Lazo de la Vega, que puso como escenario una hacienda gigantesca con muchos miles de ganados, todo para alimentar la tropa. Fuera de eso, dotar de armamento a los militares, y que fuera de eso también el aspecto relacionado con los caballos para atravesar la cordillera, el páramo de Pisba, bajar luego a las llanuras o a los terrenos de Tunja, y luego trasladarse al pantano, antes del pantano de Vargas y después en la batalla de Boyacá. De suerte pues que la presencia de la mujer, y otra cosa, la esposa de nuestros próceres, las hijas de nuestros próceres, los empleados de nuestros próceres, las mismas esclavas, fueron mucho el aporte de la mujer en el campo de la independencia. Y es muy importante destacar esto, porque ahora surge una teoría muy extraña, insólita e inaceptable, de que como
los conflictos se deben resolver pacíficamente y que la mejor guerra la que se evita, diciendo que no podemos festejar el 7 de agosto, que pues fue una lucha armada, una lucha sangrienta, una lucha a punta de bala para lograr los propósitos de la libertad. Entonces hay que contestar a eso que en primer lugar Colombia no tuvo la iniciativa de agredir con las armas, fueron los españoles. Primero, otro episodio importantísimo, antecedente al 7 de agosto y la batalla de Pantano de Vargas fue la toma de Cartagena, que duraron 106 días invadidos, sitiados por Pablo Morillo, y estos pobres próceres nuestros de Cartagena se hablan de centenares, hablan de 6.000 muertos en ese sitio de Cartagena, y les tocaba comer ratas, caballos, burros y sufrir como nadie en esa invasión que hizo Pablo Morillo, y que después vinieron a Bogotá y empezaron los fusilamientos de Caldas, de Camilo Torres, de García Rovira y toda esa cantidad de próceres que murieron en forma escandalosa gracias a esa actitud sanguinaria, soberbia y arrogante. Estos antecedentes de sangre y de violencia obligaron a los colombianos a tomar las armas, irse a los llanos orientales para organizarse. Entonces esa lucha violenta la provocó fue España, no Colombia. Colombia lo que hizo fue un movimiento más que todo contestatario, una respuesta a una agresión violenta de España con 3 o 4 divisiones famosas, la que derrotó a Bolívar en el campo de Boyacá, la que estaba en Venezuela y la que estaba en los llanos, que eran unos ejércitos muy poderosos. Muy bien, que habían doctor, enfrentado con Camilo, habían peleado con Napoleón Bonaparte. Muy bien, doctor. Sí, por ejemplo, Manuel Servies, que fue el comandante militar de un grande de Colombia como lo fue José María Córdoba Muñoz. Pero mire, a propósito de María Rosa Lazo de la Vega, nacida en el Casanare, hay unos datos interesantes del doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, secretario general de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde nos habla de cómo María Rosa Lazo de la Vega dio refugio a la tropa independentista. Eso fue entre 1815 y 1819. Puso a disposición de las tropas comandadas por Bolívar, Nariño, donde participó José María Córdoba Muñoz, donde participó Francisco de Paula Santander, por supuesto, Antonio, ya no mencionamos a Antonio Nariño de Álvarez, puso 2.222 caballos y yeguas, 2.222 caballos y yeguas. Eso es verdad. Y 111.111 cabezas de ganado, 111.111 cabezas de ganado. Y lo más importante, la hacienda de María Rosa Lazo de la Vega ocupaba el piedemonte de Nunchía, más las sabanas de Orocué, más las sabanas de San Luis. Pero dejemos ahí, doctor Horacio Gómez, porque vamos a una pausa. Bueno, doctor Horacio, y de Marco Tulio Calderón Peñalosa, secretario general de la Universidad La Gran Colombia, pasemos a Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón pronunció esta frase: la historia es luz de la verdad, la historia es luz de la verdad y maestra de la vida. Eso para tenerlo muy presente. Y segundo, aquellos que dicen que para qué la historia, que para qué los signos, que para qué los símbolos, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlos. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Esta es una frase de George Santayana. ¿Por qué no analizamos las dos frases, doctor Horacio? Sí, muy importante. No, pero es bueno refutar una teoría moderna porque la patrocina las mismas Naciones Unidas, algunos funcionarios, en el sentido de que no más elogios y endiosamiento a los próceres que a sangre y fuego impusieron la libertad, cuando se debe luchar es por las vías pacíficas para lograr los bienes de la libertad, de la dignidad, de la igualdad ante la ley y tantos privilegios que tiene el hombre por el solo hecho de ser hombre. Realmente hay que tener en cuenta de que el sentido de la dignidad y el sentido de la libertad
y el sentido de la vida, cuando están en peligro inminente de perecer, tienen derecho a defenderse legítimamente. Y los colombianos, como decíamos ahora, no hicimos sino responderle a esa agresión violenta de Pablo Morillo, que más que 6.000 muertos en Cartagena, los fusilamientos en Bogotá de tantos próceres nuestros y fuera de eso otras divisiones como la venezolana, bajo la dirección de Pablo Morillo, que quieren seguir masacrando a los colombianos. Había que reaccionar. El sentido de la legítima defensa lo tienen hasta las plantas, los animales y con más razón los seres humanos. El ser humano que no reacciona ante un salivazo o una ofensa, un ultraje a su dignidad y a su personalidad, no merece vivir. La vida se justifica en cuanto está conectada directa e inmediatamente con el concepto de dignidad, de libertad, de decoro y de derecho a defender el honor de su familia y de sus bienes. De suerte pues que no es verdad que a sangre y fuego los colombianos o los granadinos enfrentamos a España. No, primero hubo una agresión y luego hubo la respuesta. De otro lado, también hay que tener en cuenta que no solamente las academias se ocupan de estos temas históricos, sino también de luchar por otros principios fundamentales, los valores, el tema de la libertad, el tema del derecho al trabajo y tantas cosas más. Bueno, pero entonces analicemos estas frases, doctor. La de Marco Tulio Cicerón. La historia es luz de la verdad y maestra de la vida. Sí, porque se habla mucho de que a veces hay muchas exageraciones respecto a los próceres en forma negativa y en forma positiva. Del mismo Bolívar se habla de algunas falencias que pudo haber tenido, algunas dificultades, el haber, por ejemplo, encarcelado a Miranda, o haberle facilitado eso a los españoles en un momento crucial y muy difícil, que eso también tuvo su respuesta. La lucha a muerte contra los españoles, empezando en el año de 1813, empezando la lucha armada contra los españoles. De suerte pues que es muy importante eso de la verdad en la historia, que también significa la concepto de historia como un tema integral, abarcar lo bueno y lo malo. Fuera de eso, aquello de que quienes no conocen la historia están condenados a repetir sus errores, sus fallas. Y se dan como ejemplo el caso del Brasil, que sin necesidad de violencia, sin derramar una gota de sangre, sin un alfilerazo logró la libertad, pero porque el emperador, el gobernante en el momento de la independencia del Brasil, era hijo del presidente de Portugal y facilitó en forma política y amistosa la libertad, y después Portugal ratificó esa libertad y no hubo enfrentamiento sangriento. Se habla también del caso de Gandhi, la no violencia frente al Imperio Británico, y que no hubo violencia de parte de Gandhi y esa población, la más grande del mundo asiático después de la China, que enfrentados al imperio de la Gran Bretaña, y vemos cómo no hubo derramamiento de sangre y con la no violencia se salió adelante. Se habla del Renacimiento, que transformó el mundo sin necesidad de sangre. Es decir, no se puede descontextuar los episodios. Colombia lo que hizo fue contestar a la agresión con un derecho de legítima defensa. Muy bien, doctor. Entonces, sigamos haciendo el recorrido. Mujeres, pero muy concreta la respuesta, doctor. La importancia y el papel que jugó Antonia Santos. Fue muy importante el paso dado por las mujeres, porque siendo una época en que imperaba el machismo, una época en que la mujer no era tenida en cuenta para cosas relacionadas cosas de hombres, como se decía, y se sigue diciendo, como enfrentarse a las tropas, como ser subversiva, ser rebelde, ser arrogante frente al imperio español. Eso fue realmente una cuestión fundamental para levantarle la moral a los hombres y a los granadinos y a toda la gente del Nuevo Mundo. No olvidemos la hermosa frase de Policarpa Salabarrieta, una mujer hermosa de clase media más o menos holgada, de unos 22 años de edad, y dice: ved, pueblo indolente, que yo, aunque mujer y joven y hermosa y con todos los atributos de la vida, entrego esta vida y 1000 vidas más por defender la independencia, que es el valor supremo que tenemos que defender. Bueno, ya hablamos de la prima, ¿no? De la prima, de María Policarpa Salabarrieta Ríos.
Oiga, ¿el fin de dónde es María Policarpa Salabarrieta Ríos? ¿De Guaduas o de Mariquita? Hay muchos testimonios, pero hay personas muy documentadas y que han trabajado la biografía de esta ilustre heroína, hablan de que prevalece la idea de que fue Guaduas. Bueno, hay otras discusiones por una u otra circunstancias, pero lo importante no es tanto el pueblo donde nació, sino esa personalidad, porque también una cosa importante en la lucha por los valores morales, la dignidad, la libertad, es lo que le da personalidad y respetabilidad a un pueblo. Un pueblo que no tenga historia es una horda, es una montonera. El caso de África, en África son pobres esclavos y están a merced de los invasores, a merced de los imperialistas, a merced de todos los extraños que llegan y hacen bellezas contra la ignorancia, que son lo que es la esclavitud, que es el tema del desconocimiento de los derechos del ser humano. Entonces me parece pues que lo que más le da dignidad y le da personalidad y le da unos valores trascendentales al ser humano es la lucha por su libertad, su independencia, su autonomía y estar siempre en un plan de dignidad. Bueno, muy bien, doctor Horacio ya está despachado y entonces como tiene coherencia en los hechos históricos, hay que dejarlo que la bote toda, ya regresamos. Doctor Horacio Gómez Aristizábal, yo me declaro representante, por X o Y razón, de María Rosa Lazo de la Vega, la misma dama que le entregó a las tropas libertadoras 2.222 caballos y yeguas, la misma que le entregó 111.111 cabezas de ganado. Esto fue entre 1815 y 1819. Pues bien, resulta que eso es el equivalente casi a 60.000 pesos de la época. Casi a 60.000 pesos de la época, o sea, de 1815 a 1819. Lo cual, si uno hace un análisis comparativo a María Rosa Lazo de la Vega, se le están debiendo hoy a dineros actuales 15 billones de pesos, 15 billones de pesos. La pregunta, ¿y quién le va a pagar ese billete a María Rosa Lazo de la Vega? Bueno, hay una normatividad sobre esos temas, que son platas que si no se cobraron oportunamente y en forma idónea y con la legitimidad de la personería, esas platas prescriben esos reclamos, de una parte. De otro lado, hay que ver si ella lo hizo eso a título de préstamo o una donación generosa como buena neogranadina para la independencia. Habría que acudir a los documentos históricos o a la tradición oral a ver si ella hizo eso como una donación o como un préstamo y si hubo intereses o se pactaron verbalmente o hay algo escrito sobre el particular. Y fuera de eso, pues hay unas normas que hablan de que no hay derechos que no prescriban. Entonces todos los derechos, después de pasar un tiempo determinado, prescriben. Otra cosa es que el gobierno de pronto, a los descendientes y un acto generoso del gobierno, les haga un resarcimiento o una indemnización o lo que llamaba una justicia premial, de premiar a esos descendientes de esta gran heroína. Todos esos temas son susceptibles de muchas facetas, de muchos aspectos, para ver hasta dónde hubo una deuda o una donación y en qué situación se encontraría frente a la normatividad vigente. Doctor Horacio, el 18 de diciembre del año 2018, o sea, el 18 de diciembre de 2018, se cumplieron 200 años de la gesta libertadora, ¿Por qué el bicentenario, según lo que está organizando el gobierno y la sociedad civil, por qué el bicentenario va del 2019 al 2025? Bueno, eso también bien interesante, que ciertas fechas tan importantes en la vida de los pueblos y ciertos episodios tan dolorosos como fueron
la sangre derramada por los próceres se debe festejar durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y es muy importante que se prolonguen esas celebraciones para acentuar el término de patriotismo, el sentido de pertenencia, el orgullo de ser colombiano, en seguir ese ejemplo de abnegación y de sacrificio por parte de nuestros mayores, porque uno ve que hay mucho patriotismo, o que no es, que más que patriotismo es patrioterismo y retórica y cantos a la bandera, y que son personas que son malos elementos cívicos, malos patriotas, porque lo que hacen es buscar a ver qué le pueden sacar al país y no en qué le pueden contribuir. La famosa frase de Kennedy: no hay que preguntar qué puede hacer la patria por uno, sino qué podemos hacer por la patria. Y es muy importante que estas celebraciones se prolonguen en el tiempo para sacudir, para pellizcar, para que la gente tome conciencia de las obligaciones, los deberes y los retos y desafíos que implica el gentilicio de ser colombiano y pertenecer a esa raza de próceres. Muy bien, doctor, le estamos haciendo un homenaje a amigos televidentes a una gran heroína, a María Rosa Lazo de la Vega. María Rosa Lazo de la Vega. Entre 1816 y 1819 entregó a las tropas independentistas la módica suma de 60.000 pesos, reitero, el equivalente a 14 billones de pesos, y nunca le pagaron esta deuda a María Rosa Lazo de la Vega. Doctor Horacio, las historias, muchas se distorsionan, pero dentro de esas historias hay una muy interesante, casi que de vaqueros. De los 2.222 caballos que entregó María Rosa Lazo de la Vega, recuerde usted que hay un prócer muy importante en esta parte del continente, José María Córdoba Muñoz. Ha sido el subteniente más joven, fue subteniente, no ha cumplido los 15 años, y se inició en la escuela de ingenieros que dirigía el sabio Caldas. Después se fue a combatir bajo el dictadura de Bolívar. Se fue bajo el mando de Manuel Servies, un teniente coronel que venía de haber estado apoyando con Napoleón Bonaparte. Y allí el hombre pues se cayó en uno de esos 2.222 caballos y duró 2 años lesionado José María Córdoba Muñoz. Uno pudiera decir que los 5 más importantes de la historia colombiana son Simón Bolívar, Santander y Córdoba, Francisco colombianos, de Paula Santander, de nacimiento colombiano. No, voy a nombrar los 2 venezolanos para mí: Antonio José Sucre, uno, y por supuesto el libertador Simón Bolívar. Y por el lado colombiano, Antonio Nariño y Álvarez, Santander, Francisco de Paula Santander y José María Córdoba Muñoz. Ese triunvirato, ese triángulo. El quinteto, es el quinteto de lo que es la Gran Colombia que entre otras se fragmentó: Panamá, Colombia, Perú y Ecuador, y algunos dicen que Colombia todavía está en el proceso de fragmentarse. ¿Esa historia será válida o ese planteamiento es válido, doctor Horacio? Sí, eso es otro tema que usted también lo ha tratado en sus libros, y yo también tengo libros míos sobre ese tema, que es el tema de la mutilación de Colombia, los muñones. Decía López de Mesa que Colombia, más que un cuerpo humano, es un cuerpo lleno de muñones, y que porque la cabeza la perdimos en el norte con terrenos y cediendo y también siendo víctimas de la invasión de otros países que nos han robado mar y tierra, islas y unas extensiones muy valiosas. Y el brazo derecho con terrenos y con zonas muy petrolíferas y muy ricas, y por el lado izquierdo con el caso de Panamá, y las piernas nos las amputaron los brasileros, los peruanos y los ecuatorianos. Basta con ver los mapas antes de la independencia. Uno ve, yo lo he reproducido en mis libros, lo que era Colombia en la época de la Nueva Granada, lo que es Colombia ahora. Ha perdido, como yo digo en mi libro de subtítulo,
perdimos la mitad más grande de Colombia, como le pasó a México. México también perdió la mitad más grande de su territorio con los Estados Unidos. Estos países no han tenido conciencia territorial, no defienden la integridad de las tierras que nos entregaron nuestros antepasados, y realmente es un gran pecado contra la clase dirigente. Doctor, el tiempo se nos vino encima. Fíjese que usted se tomó todo el tiempo hoy por hoy, pero bueno, yo ahí le serví de articulador para contar la historia, porque la historia es importante que nuestros jóvenes la conozcan. Ese es un principio del profesor José Galat. De modo que 2019, ojalá sea un año supremamente positivo para Colombia, que donde participemos lo ganemos todo, y si no lo ganamos todo, pues que dejemos en alto los colores patrios y que sigamos queriendo a este hermoso país llamado Colombia. Que Dios les bendiga.